Es Leonardo de Jesús González Díaz de la materia de Análisis y Diseño de Sistemas y esta vez vamos a hablar sobre el control de la calidad de proyectos de software. Comenzamos con las métricas de calidad para proyectos informáticos, donde nos menciona que la calidad es un concepto relativo y multidimensional, referido a las expectativas y cualidades solicitadas por el cliente. A su vez, está ligada a restricciones y compromisos, como lo son el presupuesto y el tiempo de desarrollo, además de otros factores. Sin embargo, existe algo que nada le puede negar cuando algo es de calidad. Suele pasar desapercibido, pero por el contrario la mala calidad es algo que destaca negativamente. En efecto, cuando sobre todo la calidad se define demasiado o la define demasiado el cliente. Entonces aquí nos menciona eh, de manera correcta que lo que a veces más destaca al momento de que un cliente tiene eh, pues ya como tal su proyecto terminado, ya lo tiene en sus manos en funcionamiento, lo que siempre va a destacar va a ser las cosas negativas, si es que llegaran a existir. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el cliente paga para que se le haga algo de calidad. Entonces, al no tener como bueno, no tanto al no tener ciertas funciones, sino por ejemplo al momento en el que al cliente no le gusta determinada cosa, en cuanto a la optimización, el funcionamiento, el diseño, cualquier cosa, eso ya eh, se considera como algo negativo. Entonces, ¿por qué se dice que destaca negativamente? Porque al cliente siempre, al cliente o a la persona siempre le va a importar demasiado que su plataforma, que su proyecto informático esté funcionando de buena manera y por lo tanto lo negativo siempre te lo va a remarcar más que algo positivo. Las métricas de calidad de software es un conjunto de medidas utilizadas para estimar la calidad de un proyecto a desarrollar, entre otros conceptos, y que permiten comparar o planificar estas aplicaciones. Es una propiedad de la aplicación compleja, ya que no existe una precisión absoluta para determinar cuáles son los elementos o procedimientos relevantes que deben ser aplicados a la hora de escribir código. También es necesario definir las acciones a tomar dependiendo de los resultados de las métricas. Y sí, básicamente las métricas de calidad, como ahí nos menciona, son un conjunto de medidas utilizadas para estimar la calidad. Es decir, pueden ser distintos procesos por los cuales obligatoriamente se debe de pasar o procesos que necesariamente se deben de llevar a cabo para que un proyecto informático o en este caso un software obtenga la calidad que se desea, que es normalmente una buena calidad. La mala calidad de la información y de proyectos informáticos impacta negativamente en el negocio a diferentes niveles. Como mencionaba, es lo que destaca más lo negativo que lo positivo en ocasiones. Entonces, los impactos negativos que pueden ser dentro de estos proyectos puede ser que disminuye los ingresos y aumenta el gasto. ¿Esto por qué? Porque claramente cuando existe una mala calidad va a requerir de más inversión de dinero. Entonces, eh, porque un ejemplo muy sencillo, cuando un cliente requiere de algún proyecto, supongamos, en este caso es software, requiere cierta aplicación que tenga cierto funcionamiento y todo, pero bueno, nosotros como empresa determinamos cuánto le va a costar al cliente el adquirir esa aplicación. Entonces, nosotros ya estimamos un costo y también al momento de que se estima el costo se estima lo que se va a invertir. Nosotros como empresa debemos de invertir también. Entonces, cuando se le entrega al cliente y el cliente dice que determinadas funciones no están bien, que determinados diseños no le parecen correctos o distintos factores negativos, eso hace que la empresa invierta más de lo necesario o más de lo que necesitaba, incluso más del presupuesto que se tenía para cierto proyecto. Entonces, al invertir, pues eh, obviamente se genera aún más gasto. Ahora, aquí nos dice que incrementa el riesgo y por último que provoca una reducción de la confianza tanto dentro como fuera de la organización, un enfoque proactivo tanto del gobierno de la información como del
Data Quality, permiten la identificación temprana de los errores o defectos que pueden ser corregidos a tiempo, eliminando de raíz los problemas mayores. Los efectos positivos empiezan a notarse y sus beneficios aumentan en un ciclo de mejora continua, propiciado por el control de las métricas y calidad de software. Entonces podemos decir que básicamente las métricas de calidad son aquellas como medidas que se deben de llevar a cabo para que un proyecto tenga buena calidad. Precisamente por eso se les dice métricas de calidad. ¿Por qué? Porque lo que ayudan o lo que realizan, o sí, sobre todo eso es a lo que se basan esas métricas, es que tienen un objetivo en común, que es darle como cierta calidad al proyecto. Las métricas de calidad de proyectos informáticos pueden aplicarse en diferentes contextos, como por ejemplo el proyecto, son las que facilitan la gestión del riesgo, permitiendo tomar el pulso a la iniciativa de desarrollo desde su inicio. Otro es el producto, están enfocadas a medir las características del software y todos los entregables que lo acompañan, fruto del proyecto de desarrollo como modelos, componentes adicionales y documentación. Y por último tenemos el contexto del proceso. Tiene por objeto identificar mejores prácticas para su exportación a futuros proyectos y para conseguirlo recopilan datos de distintas iniciativas a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Entonces podríamos decir nuevamente, ya teniendo este concepto o estos contextos sobre todo, podríamos decir que incluso llamar a las métricas como conjunto de mejores prácticas para llegar al objetivo ideal de lo que es el desarrollo de un proyecto. Existen algunas métricas de calidad de proyectos informáticos imprescindibles, como las que tienen que ver con los 5 siguientes criterios, que son las métricas de exactitud, que intentan aportar información sobre la validez y precisión del software y su estructura, incluyendo la capa de despliegue, pero también la de pruebas y la función de mantenimiento. Las métricas de rendimiento, a través de ellas se consigue medir el desempeño del software, tanto de cada uno de sus módulos como del sistema completo. Métricas de usabilidad. Hay que destacar la complejidad y buscar una solución intuitiva y user-friendly. Este tipo de métricas de calidad de software ayudan a determinar si la solución cumple con dichos requisitos. Métricas de configuración. Las limitaciones, el estilo de código y todos los datos relativos al desarrollo y cualidades del producto se verán evaluados en base a estas métricas. Y por último, las métricas de eficiencia, que minimización de latencias, se refiere a eso, minimización de latencias, velocidad de respuesta, capacidad, es un enfoque similar al de productividad, pero con un matiz un poco distinto, que añadido a aquel, aportan una visión mucho más completa de la solución. Ahora vamos al siguiente y último tema, prácticamente, que es la implementación y el seguimiento. La medición es considerada, la medición o las métricas de calidad también pueden ser, son consideradas como una eficaz herramienta en las pruebas a los software o también pueden ser proyectos informáticos. Es la base para detectar desviaciones del rendimiento aceptable en los procesos y producto de software y las oportunidades de mejora, identificar y priorizar las principales preocupaciones, dar seguimiento a la solución y mejorar la calidad del producto. Las mediciones permiten además cuantificar tanto el proceso como el producto, proporcionan la visión del desempeño del proceso permitiendo desarrollar perfiles de datos de los proyectos anteriores que pueden utilizar para la planificación y mejora del proceso. Analizar un proceso para determinar cómo mejorarlo, determinar la eficacia de modificadores en el proceso. En el proceso de prueba de mediciones pueden ser usadas o implementadas para monitorizar el proceso de prueba, que se refiere a mostrar visibilidad sobre las actividades de pruebas. Esta información puede ser usada para medir el criterio de determinación de las pruebas y evaluar el progreso contra lo planificado. Como segundo punto tenemos reportar las pruebas. Métricas recolectadas al finalizar cada etapa de prueba para evaluar la adecuación de los objetivos de la etapa, la adecuación de la estrategia de pruebas tomada y la efectividad de las pruebas con respecto a sus objetivos. Y por último, controlar las pruebas. Acciones correctivas tomadas como el resultado de la información, las métricas tomadas y reportadas.
Eh, pues básicamente lo que es la implementación y el seguimiento es que a todos los procesos dentro del desarrollo del proyecto informático se les deben aplicar cada una de las métricas que se mencionaban en esta diapositiva. Por ejemplo, las métricas de exactitud, que lo único que nos van a hacer es aportar información sobre la validez y la precisión del software y su estructura, así como incluyendo la etapa de despliegue, pero también la de pruebas y la función de mantenimiento. Entonces, esa es una manera o una situación, por así decirlo, en la que se pueden implementar las métricas de exactitud. Así se hace con cada una de las métricas que sigue, que son las de rendimiento, las de usabilidad, las de configuración, la eficiencia. Un ejemplo en las métricas de usabilidad de la implementación y el seguimiento que se le debe dar es por ejemplo, cuando un sitio, sí pongámosle un sitio web o una aplicación, como ahí nos menciona, que se busque una solución intuitiva, es decir, que se sepa, aunque se esté usando por primera vez alguna aplicación o una página web, se sepa qué es lo que se tiene que hacer. Todo esto mediante la solución intuitiva. Entonces, y el user friendly, que significa pues básicamente que eh, el usuario, ¿cómo decirlo? Se sienta cómodo, cómodo al momento de usar cierta aplicación, pero que al mismo tiempo sepa cómo usarla. Entonces, es por eso que dentro del desarrollo de los proyectos informáticos siempre debe existir lo que es la parte intuitiva y la parte donde el usuario se sienta cómodo con lo que está usando. Entonces, pues básicamente la implementación siempre se da en cada uno de los procesos del desarrollo de un proyecto informático. Aquí tenemos una tabla donde tenemos distintas métricas y por ejemplo en la primer fila tenemos el elemento funcionalidad y dentro de esa tenemos diferentes métricas que por ejemplo la primera es cubrimiento de funcionalidades, tiempo por funcionalidad, densidad de defectos por funcionalidad. En cuanto al cubrimiento de funcionalidades, lo que propone medir es la cantidad de casos de prueba más el total de funcionalidades a probar. El tiempo por funcionalidad es el total de tiempo en ejecutar las pruebas más el total de las funcionalidades. La densidad de defectos por funcionalidad es el total de no conformidades encontrados más el total de funcionalidades probadas. Entonces, eh, pues básicamente ahí está como la tabla. Si gusta puede como analizarla un poco más a fondo. La leería toda, pero creo que va a tomar demasiado tiempo. Entonces, eh, pues sí, entonces básicamente ahí tenemos un ejemplos de algunas métricas y de lo que proponen medir. Todo, si lo orientamos ya a los proyectos informáticos, al final lo que nos va a medir es la calidad del proyecto. Entonces, eh, podría decirse que cada una de estas métricas son necesarias dentro del desarrollo del proyecto porque al final lo que te va a devolver es un proyecto 100% de calidad, que quizá existan distintos detalles, pero realmente no son detalles como tan a fondo a como lo podría ser, por ejemplo, cambiar un color de cierta página o cierta aplicación o diferentes aspectos diminutos. Entonces, eso sería todo. Gracias.